Acompáñenme a Génesis capítulo 17, vamos a leer del 1 en adelante y este capítulo lo vamos a ver en dos sermones. Hoy vamos a ver uno, dentro de 8 días vamos a ver otro por lo largo. Hoy vamos a ver sobre la vida de Abraham, a continuar hablando de él y del pacto que Dios hace con él. Dentro de 8 días vamos a ver cómo el pacto se extiende a Sarai y cómo ella también recibe el cambio de su naturaleza o de su nombre. Dice así la escritura: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Dejémoslo hasta ahí, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Pedimos la asistencia, Señor, de tu Espíritu, que sea el Espíritu Santo, Señor, poniendo en el corazón de la iglesia aquello que es necesario, Dios, aquello que tanto anhelamos y es tu guía, tu palabra, Señor, que hoy se cumpla la Escritura en nuestros corazones, que tu gloria sea exaltada, Señor, que el pecador sea humillado y que promovamos la santidad. Que podamos entender tu escritura por gracia y podamos vivir para tu gloria. En Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a hablar de la ratificación del pacto de Dios. Capítulo 15 vimos el pacto abrahámico y vimos cómo este pacto es exclusivamente de Dios hacia el hombre, un pacto unilateral, no es bilateral. ¿Por qué no es bilateral? Porque el hombre no lo puede cumplir. El único que podía cumplirlo era ¿quién? Dios. Y hablamos también que la manera como se hacía el pacto o como se celebraba el pacto era que se partían los animales y pasaban por el medio las dos personas, y que si uno de las dos personas incumplía el pacto, esa persona debía ¿qué? Morir. Entonces Abraham no pasó, lo vimos. ¿Por qué no pasó? Porque estaba durmiendo en la visión que tuvo de Dios. Entonces, ¿quién pasó? Dios. Fue el único que pudo pasar porque Él sí cumple el pacto con nosotros. Vamos a entrar entonces, ese era un resumen de lo que era el pacto así por encima y vamos a hablar de hoy. Estamos enfrentando una crisis global. Se llama la crisis de lo inmediato. Esa es la crisis que estamos enfrentando. Todo es rápido en este tiempo, lo cual afecta la manera de pensar coherentemente del ser humano. El ser humano ha dejado de pensar, ha dejado de meditar, ha dejado de detenerse y mirar su vida y decir qué estoy haciendo con mi vida, hacia dónde me dirijo, cuál es mi propósito, qué va a pasar conmigo en 5, en 10 años, qué va a pasar. O sea, el ser humano ya no piensa eso porque todo es rápido. Las compras, clic, llega a la casa. Todo es así, leemos poquito, todo queremos que sea fácil y estamos en una crisis humana en cuanto a eso. Olvidamos los principios divinos que Dios ha establecido, las cosas verdaderas ya no son importantes, las cosas que permanecen, escuche, no se obtienen a través de una oración, se obtienen a través de un proceso de vida que se llama santificación. La madurez espiritual es un camino largo y angosto, el cual algunos antiguos llamaban el camino de santidad y en el Nuevo Testamento le llaman el camino de la cruz, son los mismos. En el Antiguo Testamento el camino de santidad era lo que ellos hacían, ofrecer sacrificios para santificar su vida. Ahora el camino de santidad nos tiene que llevar ¿a quién? A Cristo. Porque Cristo es nuestro Salvador, porque Cristo es nuestro tabernáculo, porque Cristo es nuestro Cordero, Cristo es nuestro sacrificio perfecto
por nosotros y tiene que llevarnos a eso. El pasaje de hoy nos lleva a interpretar algo que no está escrito en el pasaje. ¿Sí sabía que hay cosas que no están escritas y que usted tiene que decirle: Dios, háblame para entender el pasaje? Y se llama el silencio de Dios. No está escrito, pero si quiere verlo, leamos capítulo 16. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz ¿a quién? A Ismael. Siga la lectura. Capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová. ¿Cuántos años? ¿Y cuántos tenía en el versículo anterior? 13. ¿Qué pasó en esos 13 años? Hay un silencio. Faltó el símbolo del silencio ahí, el silencio musical que nosotros conocemos los que tocamos. Hay silencios en las canciones. En este caso hay un silencio de 13 años que vamos a hablar de él porque no lo podemos ignorar. No vamos a especular tampoco. Vamos a hacerlo unidos a la palabra. El silencio de Dios es algo poderoso, iglesia, porque Él habla aún en el silencio. También expresa y hace escuche más a veces que cuando creemos que nos está hablando. ¿Alguien ha tenido una discusión fuerte con otra persona o solo yo? ¿Y qué pasa? Hay un silencio, ¿sí? Si es en pareja, queda en silencio todo. A veces por días, a veces por semanas. Si es entre familiares, hay silencios entre hermanos, ¿no? Lastimosamente también hay silencios de esos. Padres, hijos. Pero hablaba ayer con los de alabanza y les decía: si tu hijo vive una vida todo el tiempo desobediente, todo el tiempo desagradando a Dios, creo que los padres estamos en el derecho de hacer ¿qué? Silencio, de tomar una actitud diferente. Escuche, el amor no cambia, pero la actitud sí puede cambiar. El amor hacia los hijos no puede cambiar porque es un amor que Dios nos ha dado, pero la actitud de los padres debe ser conforme también a la vida que ellos llevan. No puede ser una actitud de todo el tiempo aprobando lo que ellos hacen. Y parece que Dios no aprobó lo que hizo Abraham con Agar. 13 años de silencio. Nuestras vidas ruidosas, escuche, no nos dejan oír en ese silencio hermoso. No discernimos el corazón del Señor que nos está hablando en su silencio, que nos está dando un mensaje de su corazón, que nos está diciendo que tal vez debemos esperar hasta que resolvamos aquello en lo cual estamos fallando tanto. Tal vez el silencio es una manifestación del corazón de Dios diciendo: para un momento, o sea, detente, piensa un poco más. No encontramos registros que Abraham se hubiera apartado de la fe en esos 13 años. Saltamos de 16 a 17, 13 años, no hay registros ni que él se haya apartado de la fe. Tampoco hay registros que él haya hecho algún altar como lo hemos visto en los otros capítulos. Pero hay una certeza, y es que el que comenzó la buena obra, ¿qué? La terminará. Dios había empezado una obra en Abraham y la va a continuar en capítulo 17. Escuche, la santidad no se adquiere inmediatamente. La santidad requiere tiempo. Y aprendemos hoy en este pasaje, vamos a aprender después de 24 años de vida del patriarca con Dios, cómo sigue llevándolo a un tiempo nuevo, a un tiempo de santificación. Dios va a santificar la vida del creyente ¿cuándo? Toda la vida. Si usted se cree muy santo, le tengo esa noticia hoy. Dios le va a santificar, porque usted puede creerse muy santo, pero necesita ¿qué? Santificación. El libro de Apocalipsis dice: el que es santo ¿qué? Santifíquese más, y el que es inmundo sea más ¿qué? Inmundo. Para esos tiempos vamos, para tiempos donde lo inmundo se notará más y donde la santidad se notará más. La santidad tiene que verse en la vida de un creyente. No puede ser algo que solamente teórico, no puede ser algo que solamente, sí, la Biblia dice que yo soy santo. Tiene que ser una vida ¿qué? Práctica, una vida que nos acompaña constantemente. Vamos a entrar al pasaje. Este capítulo es una ilustración de la gracia de Dios con el patriarca
y también nos enseña relación entre la justificación y la santificación. En la escuela vamos a ver la materia que se llama soteriología, la doctrina de la salvación. Todos los términos que usted no ha escuchado o ya ha escuchado y no sabe qué son. Expiación, propiciación, sacrificio, redención, justificación. Todo eso vamos a estudiar parte por parte, qué significa cada palabra de esas y cómo nosotros estamos en ese proceso llamado salvación y en un proceso largo que se llama ¿qué? Santificación. Vamos a ir al texto entonces a continuar con la historia. Primero, del versículo 1 al 6 dice, Dios habla después del silencio. Dios habla después del silencio. Ya dijimos que han pasado ¿cuántos años? 13. Recuerde que el consejo que le doy es esté unido ¿a qué? A la Biblia. Vaya verso por verso, lectura por lectura, para que usted no se pierda, para que no esté mirándome a mí, sino esté mirando ¿qué? La Biblia. Esté mirando la palabra. Empezamos con versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años. El autor Moisés marca ese número, sí, dice 99 años. Y termina en el 16 diciendo que tenía ¿cuántos? 86. No podemos pasar por alto el silencio de Dios. Es un silencio largo en la vida de un creyente. No sé si tú has escuchado en el silencio o si tú has vivido el silencio de Dios. Yo lo he vivido muchas veces. He orado, he clamado y no he escuchado. Le repito la frase, he orado, he clamado, pero no he ¿qué? Escuchado. El silencio está ahí. No vamos a especular de lo que pasó en ese tiempo, no podemos decir nada que no diga la Biblia. Pero sí vamos a notar unas diferencias entre el último diálogo que tuvo el patriarca con Dios y ahora lo que pasa en el capítulo 17. ¿Cuándo fue el último diálogo del patriarca con Dios? Capítulo 15. Capítulo 16 no hay diálogo, hay pecado. Fallaron Sarai y Abraham con la esclavita, la pusieron en problemas a esta mujer, a Agar, y no hay altar y no hay nada en capítulo 16. Han pasado 13, podríamos decir casi 14 años desde capítulo 15 a capítulo 17. Y note la diferencia, mire la diferencia, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y mire el capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. En ambas veces Dios le habla, pero lo que vamos a aprender ahorita es la diferencia de la actitud del patriarca, lo cual muestra que en esos años de silencio, él maduró en la fe, él maduró en su santidad, él fue avanzando un poco más. Han pasado 24 años desde su llamado desde Ur de los Caldeos. Tenía 75, han pasado 24, tiene 99. ¿Tú has pasado 24 años ya después de tu llamado? ¿Quieres la vida de Abraham? Si uno se pregunta, uy, quiero la vida. Dios bendíceme, llévame a las naciones. ¿Quiere la vida de Abraham? ¿Está preparado para las pruebas que vivió Abraham? Para entregar a un hijo, ¿está preparado su corazón? Para guardar 13 años la fe sin que Dios hable, 13 años en silencio. Dios trae una nueva revelación a su amigo. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Ese nombre aparece 48 veces en la Biblia, 31 en el libro de Job. Otro hombre especial que conoció el silencio de Dios, Job, sufría, ¿no? Lloraba, se quejaba, hasta que Dios se le revela al final del libro. 31 veces aparece ese nombre en el libro de Job. El nombre que aparece aquí es el Shaddai. En el hebreo, el Shaddai significa todopoderoso.
Algunos dicen también que el que amamanta, pero el nombre original en hebreo es ¿qué? El Todopoderoso. Y Dios le está diciendo a Abraham, aunque estoy callado, permanezco en control de las circunstancias. Yo soy el Dios Todopoderoso. Por si lo has olvidado, aquí estoy, Abraham, otra vez para hablarte. También significa poder universal. Puedo hacer todo lo imposible. Soy omnisciente, soy omnipotente, soy omnipresente, soy soberano y bueno. Puedo hacer que tengas un hijo aunque estés viejo. Ese es el Dios Todopoderoso. En el libro de Génesis aparecen tres nombres muy comunes para Dios. Uno es Elohim, que es el Dios creador en Génesis 1. El otro es el Shaddai, que es el que habla aquí, el Dios Todopoderoso. El otro es Jehová, el Señor eterno, el que permanece para siempre. Y mire lo que le dice al final del versículo 1, le dice, anda delante de mí, dice ¿qué? Perfecto. Es un mandato, no es una condición. No le está diciendo que es una condición para bendecirlo, sino le está diciendo que es una demanda para permanecer en el pacto. Abraham ya ha entrado en pacto con Dios en capítulo 15, ahora le dice, lo único que usted tiene que hacer, Abraham, es que andar delante de mí y ser ¿qué? Perfecto. Este mandato se refiere a andar consciente de la presencia de Dios. Abraham no sería el mismo después de esta revelación. Su naturaleza sería cambiada, su caminar de fe sería diferente a partir de aquí. Todos necesitamos este tiempo con Dios, encontrar ese momento oportuno en el que el Señor quiere transformar su corazón y su vida de un creyente común y corriente a un creyente que puede caminar en pacto, que puede caminar en fidelidad, que puede caminar en obediencia, que ya no es gravoso el mandamiento, ya no es gravosa la carga, se hace suave y ligera, como la carga ¿de quién? De Cristo. Este andar no es literal, escuche, es figurado, no es un andar referente solo a los pies, hace referencia a vivir para Dios. Lo vamos a parafrasear. Dios le dijo a Abraham, camina con tu atención puesta en mí, haciendo las cosas correctas de manera repetitiva y regularmente. Día tras día, durante el largo plazo de tu vida, haz esto mientras yo marco la cadencia. Yo te voy a llevar paso a paso. Voy a marcar la cadencia en la cual vas a poder caminar delante de mí de una manera perfecta. Era un llamado a la santificación. Era un llamado a una vida que disciplinada, a una vida que se despoja de sí mismo para poder vivir para Él, a una vida que no vive para su propia gloria, sino que ahora vive para ¿quién? Para la gloria de Dios. Versículo 2. Encontramos la palabra pacto, dice, pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. No hay una vida más mal usada para predicar mal que la vida de Abraham. Cuando hablan de la multiplicación y todo eso, siempre lo usan mal, lo sacan del texto. La frase importante es, pondré mi pacto entre mí y ti. Encontramos la palabra pacto, el cual Dios ya había hecho con Abraham en el capítulo 15, pero es curioso que en este capítulo aparece 13 veces la palabra pacto. ¿Será importante esa palabra en el capítulo, según la gramática que hemos aprendido? 13 veces aparece la palabra ¿qué? Pacto. Y lo más interesante, escuche, todas las veces sale de la boca ¿de quién? De Dios, no sale del hombre. El hombre no puede pactar, Dios pacta con el hombre. Le recuerda que será multiplicado en gran manera. No le está hablando ni de carro, casa y beca. Le está hablando de su descendencia física y su descendencia ¿qué? Espiritual. Los judíos y los creyentes, los judíos como una descendencia física, los creyentes como una descendencia ¿qué? Espiritual. Versículo 3. Acá está la diferencia, mire, acá está la diferencia. Capítulo 15, versículo 2. Respondió Abraham, mira que no me has dado prole, he aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. En el capítulo 15 hace una demanda, pide, se queja.
Dice, llevo 10 años, ahí llevaba 10 años y de aquello nada. O sea, del hijo que me prometiste no ha pasado nada. ¿Será que me va a heredar un esclavo? Y mire la diferencia de un hombre que ha madurado 14 años después. Dice, entonces Abraham, ¿qué? Se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo. Esa es la actitud del creyente maduro. Se postra ante Dios, no se postra ante las circunstancias. ¿Se postra ante quién? Ante Dios. No se postra para quejarse, no se postra para decir esto o aquello. ¿Se postra para qué? Para adorar, para recibir, para reconocer, para decir, hágase tu voluntad en la tierra así como se hace, ¿dónde? En el cielo. Maduro, ¿cierto? No como el que está toda hora chillando y quejándose. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que no hay respuestas. Dios dice, ¿qué pasa? Que no hay santidad. Si tú le preguntas a Dios, ¿qué pasa con lo mío? Y Dios dice, ¿y qué pasa con lo mío también? Yo también he pedido, yo también anhelo, yo también quiero bendecirte, pero tu vida no da para más, dice el Señor a veces. Esa es la vida de nosotros. Ya no hay quejas, solo una actitud de reverencia y adoración. Es el Dios todopoderoso el que está hablando. Él está pleno, conociendo a Dios ahora como el Dios todopoderoso. La actitud de postrarse quiere decir que reconoce, escuche, sus pecados, sus faltas desde que salió de Ur de los Caldeos, que está dispuesto a reconocer el poder de quien está hablando y sujetarse en obediencia. Yo creo que lo primero que le pasó por la mente fue todos esos años. Y dijo, a pesar de todo, sigue hablándome. A pesar de todo, sigue aquí. En los versículos 4 al 8 encontramos todo lo que Dios le dice que va a hacer al patriarca. Son acciones que Dios garantiza para que él pueda cumplir la parte que le corresponde. Le voy a leer una frasecita que hice con las primeras frases de cada versículo para que usted lo siga ahí en su Biblia. 4, 5, 6, 7 y 8. Y se la leo así. He aquí mi pacto, versículo 4. No se llamará tu nombre, versículo 5. Y te multiplicaré, versículo 6. Y te estableceré, versículo 7. Y te daré a ti, ¿qué dice? ¿Sí ve? Acciones de Dios. Se la repito. He aquí mi pacto. No se llamará tu nombre así. Te multiplicaré, te estableceré y te daré a ti. Todas son acciones de Dios. Nada hace el siervo en ese momento. Está postrado, escuchando la palabra, recibiendo, creyendo en su fe, viviendo una vida que Dios quiere que viva. Dios ha roto el silencio, ratificando su relación de pacto con Abraham. Dios está diciendo, no importa si estoy en silencio, no importa aún si fallas, no importa si te cuesta, siempre estaré contigo. Se lo está hablando en palabras, le está dando sus promesas, le está ratificando lo que le ha dicho desde capítulo 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Segundo punto. Dios ratifica su pacto, versículo del 7 al 9. Ahorita nos vamos a devolver al 5 para que no se preocupe. Si usted lleva la lectura ya está preocupado por el versículo 5, porque como pasamos del 4 y saltamos, los que son juiciosos dicen, uy, pero el pastor no va a explicar el 5. Tranquilo que es importante explicarlo. Es el cambio del nombre y es muy importante. Dios le ha enseñado a Abraham la importancia de parar. ¿Se acuerdan en el sermón anterior? Que le dijo, pare un momentico. Por eso se fue a dormir con la esclava y por eso no hizo caso y por eso le creyó a su esposa que le dio la esclavita y usted se fue contento a dormir con la esclava para tener un hijo y para adelantarse de la promesa que yo le había dado. Él ya aprendió la lección, le ha enseñado a meditar en lo que hace, le ha enseñado a confiar y no a correr, le ha enseñado a escuchar para ser guiado y le ha enseñado a no refutar para justificar su pecado. ¿Sí ve? Todo lo que le ha enseñado, creo que en 24 años Dios le enseña harto a uno, ¿cierto? Todo eso le ha enseñado, no refute, póstrese, no alegue, cállese, no se afane, pare,
despacio, o sea, yo voy ahí, yo estoy ahí con usted, Abraham. No se preocupe por el versículo 5, como le dije. Vamos a mirarlo antes de entrar, continuar donde vamos en la ratificación del pacto. Versículo 5 es muy importante. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre ¿qué? Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente. Abraham significa padre exaltado. El padre exaltado no tiene hijos, es una vergüenza. Entonces, ¿para qué le sirve ese nombre? Para nada. ¿Exaltado por quién? Por nadie, porque no tiene descendencia, no tiene hijo. Tiene un hijo de la esclava y eso va a ser un problema durante toda la vida y sigue siendo un problema hoy. Los árabes, los descendientes de Ismael, los enemigos de los judíos. Entonces él sigue, le dicen diciendo, hola padre exaltado, y él dice, pero ¿exaltado de qué? O sea, ¿quién me exalta? ¿Por qué me llamarán así? Ahora se llamará ¿cómo? Abraham. Aquí para adelante empieza otra etapa de la vida del patriarca, padre de muchedumbres, de muchedumbre de gentes. Dios ratifica su pacto no solo una vez, escuche, sino varias veces con aquellos que Él ha llamado y que caminan en pos de la santidad. Aquellos que se comprometen realmente con Dios, Él se revela progresivamente y cada día más, valga la redundancia, van aprendiendo más de Dios. Es algo progresivo. Dios no puede darle a una persona todo lo que esa persona va a hacer en su caminar cristiano. Tiene que hacerlo como progresivamente, gradualmente, como lo está haciendo con el patriarca. Versículo 7. Perdón, Dios tiene que cambiar, escuche, la naturaleza del creyente. Eso significa ese versículo. ¿A quién más le cambiaron el nombre? A Jacob, a Pedro. ¿Cómo se llamaba Pedro? Simón. Lea, solo si quiere hacer el ejercicio, si le gusta la Biblia. Lea todas las veces que aparece Simón en el Nuevo Testamento y verá que siempre es cuando está en la carne el apóstol. Siempre está embarrándola. Y por eso le ponen ¿qué? Pedro, Petras, roca pequeña. Jacob, el engañador, el mentiroso, se llama ¿cómo? Príncipe con Dios. A muchos les cambió el nombre. Y a nosotros también. Apocalipsis dice que nos dará un nuevo nombre cuando estemos delante de Él. Una piedrecita, dice, y en esa piedrecita un nombre. No vamos a especular nada, ni alegorizar. ¿Qué es alegorizar? Inventar. No, solo dice eso. ¿Quiere saber eso? ¿Quiere esa curiosidad? Llegue al juicio y llegue bien. Y va a saber cuál era su nombre. Ese día nos van a dar un nombre ¿qué? Verdadero. Ese nombre va a ser ¿qué? Cambiado. Pero Dios ya hizo un cambio en nuestro corazón, en los creyentes. Es el cambio de naturaleza. Se llama el nuevo nacimiento. Nos dio una vida nueva. Prácticamente aquí hay un cambio en la vida de Abraham, pero no podemos decir que él nació ahí. Él ya era un creyente. Pero sí, Dios le está ratificando su pacto y le está diciendo a Abraham, tenga la seguridad que lo que le dije va a suceder. Versículo 7. El pacto es para él y su descendencia, dice, sus generaciones, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Nosotros somos esa descendencia espiritual, el Dios de Abraham, el Dios de la iglesia verdadera. Escuche, iglesia, ser creyente no es vivir una vida cómoda y buena. Ser creyente es mostrar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Porque es para nosotros el pacto, escuche, y para nuestras generaciones. Y usted dice, ¿y por qué los hijos a veces no llegan? Porque Dios tiene que hacer lo que hizo con Abraham, procesar ese corazón. Para que ese corazón ¿qué? Madure, para que tenga fe, para que sea santo, para que un día usted en vez de estar pidiendo solamente, se postre como hizo Abraham, se postró delante de Dios. ¿A qué se postró Abraham? A escuchar. ¿Tú puedes escuchar? ¿O tu oración es
Dios me bendiga, gracias. Señor, gracias por el trabajo, por la familia, por todo lo que me has dado, que el Transmilenio llegue a tiempo, amén y amén. Y salimos a trabajar. O por la noche, gracias por este día, y pues por la comida y por el trabajo. Gracias, Señor, amén. Una joven decía eso. Le dije, ¿tú oras? ¿Tú eres creyente? Sí. ¿Y oras? Sí. ¿Cómo oras? 5 minutos por la noche. Le dije, entonces no eres una verdadera creyente, necesitas aprender. Pero ¿por qué si yo oro y leo la Biblia? Le dije, no tienes una relación con Dios. Dios lo dice, no lo digo yo como pastor. Dios dice que sus hijos, ¿qué dice? Escuchan su voz, sus ovejas, ¿y qué hacen? Le siguen. Que el que guarda sus mandamientos y permanece en su palabra es ¿qué? Su discípulo. Dios lo dice todo el tiempo en la Biblia, versículo 8. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Reafirma otra vez lo mismo que está diciendo. Abraham, te lo estoy repitiendo, que te quede claro que así será. Habla de la tierra de Canaán. Escuche, esa palabra ya se cumplió, la de la tierra de Canaán. No esté esperando usted la tierra de Canaán porque no le va a llegar. Bueno, esa palabra ya se cumplió. ¿Cuándo? Al final del Éxodo, cuando entraron y poseyeron la tierra, ¿sí? Dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán. Pero hay un pedacito que no se ha cumplido. ¿En heredad qué? Perpetua. ¿Qué es perpetuo? Eterno. Esa parte no se ha cumplido. Ellos poseyeron la tierra física, nosotros poseeremos la vida ¿qué? Eterna. Esa eternidad es para nosotros, para la descendencia de ¿qué? De Abraham. Porque la descendencia física de él ya murió y no heredó esa perpetuidad, solo los salvos. Nosotros heredaremos esa perpetuidad. Versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham. Aquí hay un cambio. Versículo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 7, versículo 8. Dios está diciendo voy a hacer y esto y lo otro. Y acá le dice, dijo de nuevo Dios a Abraham en cuanto a ti. ¿Sí ve? Ahora le dice, ahora le voy a decir lo que usted tiene que hacer. ¿Qué le dijo? Guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Ahí está claro que Dios le hace una demanda al patriarca. Qué importante es comprender esto, escuche, porque es nuestra responsabilidad como creyentes y como iglesia ser luz y ser sal de la tierra, ser testimonio para las generaciones venideras, para aquellos que vienen detrás de nosotros, no solo nuestra familia, sino todas las personas que conocemos, enseñarles cómo se guarda la palabra de Dios, para que no se pierdan, para que crean en Jesucristo. La pregunta es la que hizo el apóstol Pablo, pero ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo oirán si nadie les ha hablado de Jesús? ¿Cómo vendrán si nadie les ha invitado? Por eso Dios dejó ¿qué? Su evangelio, su palabra en Cristo para predicar, para proclamar al Dios de Abraham, iglesia, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de David, al de Pablo, al de Lutero, al de los grandes hombres de Dios. Es el Dios de la iglesia de este tiempo y es el Dios que tiene que ser proclamado no solo con palabras, sino con nuestra vida diaria. Es el Dios que debemos vivir en nuestro hogar, en nuestra casa. Es el Dios que anhela que siempre vivamos una vida para Él. Vamos a hablar un poquito de la santificación. ¿De qué es la santificación? Porque el proceso del capítulo 17 tiene que ver con eso. Anda delante de mí, ¿qué? Sé perfecto. Ahora le dice, en cuanto a ti, Abraham, ¿guarda qué? Mi pacto. Escuche esto. No basta con abandonar el pecado. Tal vez muchos aquí han abandonado el pecado, pero surge la otra pregunta. ¿Están caminando hacia Dios o están caminando hacia su propia vida?
haciendo su propia vida, sus propios tesoros, sus propias cosas. Ya dejaste el pecado, ahora estás en una iglesia o ahora lees la Biblia, ahora oras, pero no basta con dejar el pecado. Note que él le dice en cuanto a ti, o sea, yo pongo algo, guarde mi pacto. ¿Cuál es el pacto para nosotros? Es la pregunta. Es el pacto eterno de redención, es el mismo pacto. Es bajo la gracia de Dios que estamos aquí. Ni usted ni yo somos mejores que los que están en el mundo, para que usted sepa. Usted y yo no tenemos méritos para estar sentados esta mañana aquí, y menos para ir al cielo. O tal vez vaya al cielo y no esté Cristo. Me gusta decir más, para pasar la eternidad con Cristo. Porque si llego al cielo y no está Cristo, es mejor devolverse. Ninguno de nosotros tiene los méritos ni ha hecho nada para merecer algo de lo que somos o de lo que tenemos. Y Dios le dice a Abraham una cosa: guarda mi pacto y tu descendencia. ¿Qué es la santificación? Porque es a eso que se refiere cuando le dice que a esta generación, o sea, a él y a la generación venidera, él les iba a enseñar. Y hay otra parte que no la tengo aquí, que dice que Dios sabía que Abraham iba a enseñar a sus hijos, dice exactamente, porque yo sé que Abraham enseñará a sus hijos. Abraham conoció los hijos de José, para que usted sepa. Si usted estudia bien una genealogía, Abraham conoció los hijos de José, o sea, sus bisnietos. Conoció a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob y Esaú, y Jacob tuvo ¿cuántos hijos? 12. Noé conoció a Abraham, para que usted sepa. 58 años compartieron juntos, Noé y Abraham. Y las 10 generaciones después de Noé, varios estaban vivos cuando nació Isaac, y aún cuando nació ¿quién? Jacob. Porque el legado y el llamado no es para una persona solamente, es para una generación. Esto es una generación. 40 personas o 50 personas es una ¿qué? Generación. Porque usted conoce vidas, personas, solo su familia. Si multiplicamos aquí 40 por las personas que usted conoce, llegaríamos a más de 1000 personas en un momentico. O usted no conoce 10 personas, sin contar su familia. Pero es necesario hablar, es necesario decir lo que la Biblia está diciendo. Pero para ello debo llevar una vida ¿en qué? Santificación. No perfecta, por favor, no haga una mala lectura de ese término. Santificación no es perfección, nadie lo es. Santificación es un reconocimiento continuo delante de Dios de mi condición como pecador, pidiendo su gracia para que me ayude. La santificación comienza cuando nacemos de nuevo y es un crecimiento bajo la influencia del Espíritu Santo. Es un crecimiento desde la primera infancia. Aquí hay bebés espirituales, aquí hay jóvenes espirituales, bueno, físicamente también. Y aquí hay personas maduras o que están madurando en la fe, porque han aprendido a tomar decisiones, han aprendido a dejar relaciones, a dejar el mundo, a negarse a sí mismo, a tomar la cruz y seguir a Cristo. Lucas, lo vimos el martes en el discipulado. Todo el que quiera venir a Cristo, ¿qué dice él? Tome su cruz, niéguese a sí mismo cada 8 días. Dice, niéguese a sí mismo cada día, dice el texto, y sígame. Pone 3 cosas. Tomar la cruz, negarse y seguir. Eso es santificación. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que usted muera o hasta que Él venga. No caduca, no tiene jubilación. Esa es la santificación. Es un proceso doble, escuche. Es mortificación de la antigua naturaleza y vivificación de la nueva naturaleza. ¿Cómo mortificó Dios a Abraham? 13 años de silencio, creo que es bueno para mortificar. ¿Cómo nos mortifica Dios en este tiempo? Enseñándonos cuando tropezamos y fallamos y tenemos que volver a empezar,
cuando nos cuesta dejar ciertas cosas, Dios dice, hay una salida: mortificar la carne y andar en esa vida nueva. Es un acuerdo entre el Espíritu Santo y el creyente. Nosotros somos pasivos en la salvación, escuche, pasivos. Usted no hace nada, no puede hacer nada, no puede, está muerto, dice la Biblia, Efesios 2. Pero somos activos en cuanto a la santificación. Una vez salvos, tenemos la responsabilidad de caminar con Él. La santidad es un privilegio y es un deber. Él declaró que éramos santos en la Biblia, pero es un deber para nosotros vivir bajo esa santidad. La santificación es un don divino y es un logro humano, un esfuerzo, no para salvarse, ustedes ya lo saben como iglesia, porque no es por obras, sino es porque quiero agradar a aquel que me salvó, aquel que murió por mí. Siempre, siempre, siempre será la obra del Espíritu Santo, el que pone el querer como el hacer. El que le angustia su alma cuando peca es el Espíritu Santo. El que le recuerda que hay que orar y le motiva y le lleva a la comunión con el Padre es ¿quién? El Espíritu Santo. El que habla a nuestra conciencia en la palabra, el domingo, en cualquier momento es ¿quién? El Espíritu de Dios, usando la palabra. No que el hombre pueda cambiar su propio corazón, escuche. El hombre no puede dejar de amar el pecado. El hombre no puede amar a Dios. No es posible. Mas es Dios quien nos capacita para vivir para Él. Ahora surge la pregunta antes de pasar al siguiente punto. ¿Cuánto tiempo inviertes en tu santificación? 2 horas el domingo o hora y media nomás el domingo. Esa es la inversión semanal para la santificación. ¿Cuántas horas tiene una semana? ¿Quién sabe? ¿Saben? Multiplicar 7 por 2, 14 y 7 por 4, 28, 168 nomás. Invierto 2 el domingo, me quedan 166 en la carne. Pero quiero lo que la Biblia dice. Quiero lo que el Señor promete para Abraham. O sea, quiero la vida de Abraham con 2 horas semanales. Solo para meditar, solo para pensar. Solo para que usted diga, creo que necesito empezar a santificarme. Necesito volver al Señor. Tercero y último, la señal del pacto, versículo 10 al versículo 14. De capítulo 17, versículo 10 al 14. El versículo 9 ya dijimos que Dios le habla a él lo que tiene que hacer. Versículo 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros. Viene la señal del pacto. No se preocupe, hombre, que no lo vamos a circuncidar en esta iglesia. Bueno, gracias a Dios, ¿sí? Alguien decía, un pastor decía, aunque algunos lo necesitan, o les haría bien circuncidarles, porque es doloroso, porque es difícil. Pero gracias a Dios que ya fue abolida la ley. Entonces no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Luego que Dios le ha recordado y ha confirmado las promesas al patriarca, que le ha cambiado su nombre, o sea, su naturaleza en este momento, que ha ratificado su pacto, ahora Dios le pide a Abraham que todo varón sea circuncidado como señal del pacto de Dios con él y sus generaciones. Dios le había podido decir a Abraham que todos se afeiten la cabeza. Abraham, que todos se hagan un tatuaje que diga Jehová o santidad a Jehová. La pregunta es ¿por qué le da la circuncisión? ¿Y por qué en ese lugar? Es una marca interna, no es una marca ¿qué? Externa. Todos se calven, todos los hombres que se calven porque son hijos de Dios, ¿no? Él dice que se circunciden. El Señor busca una señal que marque más la vida de los hombres y lo hace en el miembro del hombre que representa la procreación, las generaciones, el linaje y la descendencia. Tranquilo que para nosotros también hay circuncisión, ahorita vamos a mirar. No allá, sino en el corazón. ¿Listo? Gracias a Dios.
La palabra circuncisión en el diccionario de la Real Academia Española significa así. Este es el significado más decente para no, por lo que hay niños y todo eso. ¿Listo? Cortar circularmente una porción del prepucio. El prepucio es la piel móvil del órgano masculino. Toca decir como dijo un humorista, el que entendió, entendió. Y el que no, pues puede preguntar, tranquilos, al final, si tiene dudas. Es cortar circularmente una porción del prepucio. El prepucio es la piel móvil del órgano masculino. Era algo interno, no necesitaba que todo el mundo lo viera. La santidad no es para dárselas, para ser más que otros. Empieza ¿dónde? Interno. Y se manifiesta como externo. El versículo 10 ya lo leímos, dice que todo varón, o sea, no era solo Abraham, sino todos los hombres de su casa, sus descendientes, sus empleados, sus esclavos, y el que no fuera circuncidado no podía pertenecer al pueblo de Dios. El tema de la circuncisión es profundo, podríamos demorar un tema completo para explicarlo. Y para nosotros es una enseñanza importante, escuche, porque tiene que ver con el pacto de Dios con su pueblo. La palabra circuncisión también significa cortar. Cortaban allá la parte del bebé. ¿A cuántos días los circuncidaban? A los 8, versículo 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, será por señal de pacto entre mí y vosotros. Versículo 12, de edad de 8 días. Será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido de casa, el comprado por dinero, cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Note que no era solo para los hijos físicos de Abraham, eso nos incluye a nosotros como gentiles, a nosotros como pueblo de Dios. Cualquier extranjero tenía que ¿qué? Circuncidarse para pertenecer al pueblo de Dios. Miremos un poquito más de la circuncisión. Se hacía en el órgano sexual masculino, porque es a través del cual la simiente de la raza es transmitida y la raza es perpetuada. El apóstol Pablo nos da más luz sobre eso, Colosenses 2:11. Miremos porque necesitamos luz sobre ese tema. Necesitamos aprender bien sobre qué es la circuncisión. Colosenses 2:11. En él, o sea, en Abraham, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Está hablando de Cristo. Fuimos circuncidados con Cristo, no por circuncisión hecha a mano, ¿sí ve? No porque nos cortaran un lugar físicamente, sino porque Cristo cambia nuestro corazón. La circuncisión representa cortar la impureza del corazón del hombre. Eso significa Romanos 2:28-29. Romanos 2:28-29. Aquí está la respuesta en el Nuevo Testamento. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, ¿sí ve? Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la de ¿dónde? La del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora no circuncidan al hombre de esa manera, al hombre creyente. Ahora la circuncisión es ¿dónde? En el corazón, hombre o mujer. Se practica como señal de la posesión de la justicia por fe. ¿Por qué Abraham hizo caso, digámoslo así? A él le dijeron a Abraham, tiene que circuncidarse usted y toda su descendencia. Y él fue y lo hizo. Empezó él con su hijo Ismael y todos los de su casa. Cuando nació Isaac, también fue circuncidado. Escuche, hasta hoy, los judíos se circuncidan. Los verdaderos judíos se circuncidan hoy. Para ellos sigue siendo la señal de ¿qué? Del pacto. Abraham creyó antes
Él ya había creído en capítulo 15. Ahora Dios le dice que la circuncisión será una señal de los hijos de él, por cuanto él creyó. Esto nos da una esperanza en que nuestras generaciones alcancen salvación por gracia. Escuche, la circuncisión no quería decir que todos los que se circuncidaran fueran salvos. Era una señal de un pacto. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo se aplica? No quiere decir que usted sea cristiano y que sus hijos sean salvos. Pero, al igual que la circuncisión física, la circuncisión del corazón me da ¿qué? Esperanza de que por gracia y por misericordia Dios puede alcanzar mis generaciones. Porque Él santifica mi vida, circuncida mi corazón, me da una naturaleza nueva, quizás, escuche, pueda ser ejemplo para mis hijos y para mi familia. La circuncisión se hacía como una muestra de entrega a Dios. Jeremías 4:4. Jeremías 4:4. Circuncidaos a Jehová, ¿sí ve? Y quitad el prepucio de vuestros corazones, de vuestro corazón. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Dios demandaba que el pueblo se entregara a Él. Y aún antes del Nuevo Testamento, en varios pasajes Dios habla ya de la circuncisión ¿de qué? Del corazón. ¿Por qué? Porque Él se dio cuenta que ellos lo tenían como un ritual y que pensaban que todo el que se circuncidara el prepucio en su miembro sería ¿qué? Salvo. Por eso Él empieza a dar anuncios desde el Antiguo Testamento, versículo 14, donde vamos de Génesis 17. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dice que el que no se circuncidara sería cortado del pueblo de Abraham o el pueblo de Israel. Igual pasa hoy en día. Mientras no haya una circuncisión en el corazón, la vida del creyente quizás no sea verdadera. En lo cual Dios dice que no hay seguridad que esa persona haga parte de su pueblo o de su iglesia. Solo Él sabe quiénes han sido circuncidados su corazón, en quienes Dios ha obrado y ha puesto esa vida nueva para servirle. Es para todos, ahí dice, sin acepción de personas. También la santificación es para todos. Nota que el texto dice allá, todo el mundo, esclavos, los que son de su casa, los comprados, los que nacieron, todo el mundo. Así pasa hoy en día, la circuncisión del corazón es para todos los creyentes. No estoy hablando de todo el mundo, para todos los creyentes, para todos los que son parte de la iglesia. Por eso es responsabilidad de la iglesia exhortar constantemente al creyente a ordenar su vida, a vivir una vida de santidad sin la cual no puede ver a Dios. Cerramos con esta parte. Para la época de Jesús ya se había perdido el verdadero significado de la circuncisión. Tanto así se había perdido, escuche, que los líderes estaban enseñando, los falsos maestros y los judaizantes, que todo el que se circuncidara era ¿qué? Salvo. Es como decir que todo el que venga a la iglesia es salvo, lo cual es falso. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Dice que así hayan echado fuera demonios, hayan hablado en lenguas, hayan sanado enfermos y hayan hecho un servicio aparentemente para el Señor. Si no son hijos de Dios y si su corazón no fue circuncidado por el Espíritu Santo, no van a entrar al reino de los cielos. ¿Qué pasaba en la época de Jesús y qué pasa hoy? Religiosidad. ¿Se habían vuelto qué? Religiosos. Rituales. Voy a la iglesia y soy salvo, pero en la casa no tengo una relación con Dios. Se puede vivir rituales en la iglesia, pero aún no tener tener un corazón incircunciso. Es decir, que no se ha separado del pecado y no ha sido ¿qué? Cortado. La espada tiene que atravesar ¿qué? El corazón.
Todos los creyentes deben ser atravesados por ¿cuál espada? La palabra. Si no, pues léalo en Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice. Discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. No hay cosa oculta, dice ahí parafraseando, delante de ella que no haya de ser manifiesta. Y ahí no se refiere como a esas cosas, como nosotros lo interpretábamos mal. No hay cosa oculta, se refiere a la salvación, es decir, nadie puede engañarse, nadie puede pensar que es salvo y pensar que es así, porque hay evidencias que Dios da de los salvos y de aquellos que Él ha llamado. La salvación es del Señor, terminemos ahí, en Juan capítulo 6, 44 al 45. La salvación es ¿de quién? Del Señor. Solo por gracia, por medio de la fe, en un plan establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo, que se llama elección. No hay mérito humano en la salvación. Si Cristo no nos salva, estamos ¿qué? Perdidos y condenados. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que no cree en el Hijo ya ha sido ¿qué? Condenado. Y no estamos condenando a nadie, estamos diciendo lo que dice ¿qué? La Biblia. Juan 6:44 y versículo 65, lea uno y luego pasa al otro inmediatamente, ahí está la respuesta. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. La palabra dice, ninguno puede venir a mí porque haga una oración de fe y crea que se va a salvar. No puede venir así. No puede venir porque él dice yo me arrepiento mañana. No puede venir porque el arrepentimiento es ¿qué? Un don. No puede venir si no le es dado ¿de quién? Del Padre. Versículo 65, y dijo, es como repetir, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Cuando Dios repite algo, y sobre todo las palabras de Jesús en un mismo capítulo, está afirmando algo que no puede cambiarse, que es así, que no puede tener otra interpretación. Aplicaciones finales para el tema. El silencio de Dios es importante. Cuando Dios guarda silencio, nos está dando un mensaje. Sin palabras. Él puede hablar sin palabras. ¿Por qué guarda silencio a veces? Porque ya nos ha hablado, ¿por qué? Por la palabra. Entonces a veces dice, no hablo más, hasta que esta persona ponga en práctica lo que ya le he dicho. Necesitamos otra aplicación. Necesitamos revelación de Dios. Todos vamos creciendo en esa área, vamos aprendiendo, mirando. Pero usted debe entender algo que entendió Abraham. No hay nada imposible para Dios. Podía hacer, y lo vamos a ver en los sermones siguientes, que una mujer de 90 años y un hombre de 100 fueran padres. ¿Será que le queda grande alguna cosa de nuestra vida? A veces uno piensa eso, ¿no? Sobre todo cuando está mal. Hay gente que cree que usted le quedó grande a Dios. Imagínese ese error tan terrible, pensar que yo le quedé grande a Dios. O pensar que mis problemas son peores que los de todos los demás seres humanos. A Dios no le ha quedado grande nada y nunca le quedará grande nadie. Tercero, en la siguiente aplicación, la vida cristiana es una vida de pacto. Si usted no ve la vida cristiana como una vida de pacto, usted tiene una visión errada de las Escrituras. Es corto de vista, dice la palabra. Puede estar ciego o puede estar como el cíclope. ¿Sí saben cómo está el cíclope? Tiene un ojo y lo tiene dañado. O sea, pobrecito, tiene un ojo y aparte de eso ese ojo está quebrado, está roto. Y algunos están como el cíclope, con un ojo y dañado. O sea que no vemos ¿qué? Nada.
ver la vida cristiana desde el punto de vista, digamos, como una cosmovisión bíblica llamada pacto, le lleva a usted en toda la Biblia a encontrar este pacto. Está en toda la Biblia. Lo ratificó con David, lo ratificó con Moisés, lo ratificó con David y lo ratificó con Cristo. En Jeremías 31 el profeta lo habla a Israel claritico. En Ezequiel 36, 26 al 27 habla de ese pacto. No es otro pacto que la vida nueva a través de Jesucristo. Y lo último, no se puede ser creyente si un corazón no ha sido circuncidado, porque es romper, es matar ese corazón viejo, esa vida vieja, por una vida ¿qué? Nueva. Terminemos con Ezequiel 36 y oramos. Ahí está la transformación de un corazón. Lo puede leer 1000 veces y 1000 veces va a entender o va a darse cuenta que habla del nuevo nacimiento. 36, 26, 25 en adelante. Esparciré sobre vosotros agua limpia, el agua es la palabra. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Os daré corazón nuevo, un corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón ¿de qué? De carne. Circuncisión. Romper, cortar, destruir ese corazón viejo para darnos un corazón nuevo. Y pondré dentro de vosotros ¿qué? Mi espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Porque usted puede hacerlo? No. Porque Dios pone ¿qué? Su espíritu en nosotros para que lo podamos hacer. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. ¿Sí ve? Ese es el pacto ratificado, digámoslo así, en otro pasaje de la Biblia. Jeremías 31, clarito, que en los últimos días que nadie enseñaría a nadie, sino que Él enseñaría a sus hijos. ¿Cómo lo hace? A través de la palabra. Pero si usted no la lee en su casa, si usted no ora, ¿cómo va a hacer que Dios hable a su corazón? Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios y luego oramos por la ofrenda. Padre, hoy queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu verdad. Nuestra oración es sencilla pero importante, Dios. Que sea el Espíritu de Dios en nuestro corazón, Señor. Que sea Él circuncidando ese corazón pecaminoso. Ese corazón caído, Señor, ese corazón que se resiste a la verdad, que se resiste aún al amor, a la directriz, a la enseñanza. Guárdanos de la dureza de corazón. Perdona nuestros pecados esta mañana. Límpianos y santifícanos. Y ayúdanos a ver la vida como la ven tus hijos, como un pacto eterno en el cual, Señor, todo lo que hacemos es por gracia y en el cual tú eres el único Dios, el verdadero Dios, Señor. Revélate a nuestros corazones cuando nos acerquemos a la Escritura, cuando oremos entre semana y confirma tu palabra cada domingo a tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.